están, amigas, amigos de Mercosur al día? Ese es un breve resumen que cada día estamos realizando con el profesor Aldo Centurión López, coordinador general de Ciudadanos del Mercosur, desde la ciudad de Asunción, en la República del Paraguay, analizando y conversando acerca de situaciones que se están viviendo en los distintos países en nuestro continente. Buenas, ¿cómo está, profesor? Gusto de saludarlo. ¿Qué tal, José? Bueno, hoy vamos a tener un tema muy importante que está relacionado a lo que está pasando en Chile, por ejemplo. Sabemos que el año pasado tuvieron un periodo difícil, no solamente por la pandemia, sino también por todas las manifestaciones y los incendios habidos en los metros y perjuicios al activo público y también lo positivo de la vacunación, que permite avisorar a futuro una mayor reactivación del consumo y de la inversión. Pero sin embargo, también tenemos en este momento un debate sobre el retiro para las personas del 10% de lo que significa los aportes laborales, y en el cual está en debate político y se ha trasladado también a la ciudadanía con las manifestaciones del día de ayer. ¿Es así, José? Efectivamente, bueno, el problema no fue del año pasado, sino del año 2019. Ya, todo empezó el 18 de octubre del año 2019 con los 30 pesos que fue el alza en los pasajes de la movilización colectiva, y se había ya solicitado por parte de algunos parlamentarios, algunos sectores, que se difiriera esa alza, porque no estaban, se consideraba, las condiciones en ese momento para aplicar esa nueva tarifa. Eso trajo como consecuencia lo que se conoce el estallido social en Chile. Ese día se iniciaron las manifestaciones desde la mañana por los estudiantes, y esto fue creciendo hasta que todo lo vimos día 19 de octubre. Muchas estaciones del metro en la ciudad de Santiago habían sido quemadas, habían sido vandalizados, muchos edificios, supermercados que fueron quemados, fueron robados. Esto trajo un caos muy, muy grande que duró por varias semanas. Esto no fue una cosa de la noche a la mañana. Y con posterioridad a eso, ya lo que es de conocimiento mundial, empezamos con el tema de la pandemia. En Chile, esto empieza a afectar a partir del mes de marzo del año 2020, alcanzando un punto muy complicado ya para el mes de junio. Ya la situación ya era crítica. Se hizo ya en ese tiempo una propuesta para que, junto con los aportes que el gobierno empezó a generar para ayudar a la clase social que estaba siendo más afectada, en los sectores medios y bajos, los aportes que hicieron no eran lo suficiente, porque se esperaba que la pandemia fuera rápidamente controlada y hubiera nuevamente una reactivación económica, lo que no sucedió. Se solicitó un retiro del 10% de los fondos de las administradoras de fondos de pensiones, como se llama en Chile, que corresponde al ahorro previsional que van efectuando los trabajadores. Ese primer retiro
fue al Tribunal Constitucional porque se consideró que no era, de acuerdo a la Constitución, factible. Y el Tribunal Constitucional terminó fallando a favor de esa moción y se entregó ese 10%. Ese 10% prácticamente, que fueron del orden de los 11.000 millones de dólares, el primer retiro, fue una inyección muy fuerte que hubo para la economía en el país. Eso fue en el mes de septiembre, en las semanas del 18 de septiembre. Y la pandemia continuó, los ingresos y la fuente de trabajo continuaron cerradas y hubo un segundo retiro, que ese ya fue con el visto bueno del presidente Piñera, y ese retiro fue autorizado en el mes de diciembre del año pasado. En este momento en Chile está nuevamente una solicitud por un tercer retiro de otro 10%. Pero ahora lo que hay es una negativa de parte del presidente de la República, básicamente, para que se pueda facilitar que la gente pueda ayudarse a sí misma, porque en el fondo la población se está ayudando con su propio dinero. Este no es un dinero del Estado. Los aportes del Estado han sido del orden de los 6.000 millones de dólares, ¿ya? En consecuencia que los fondos que se han inyectado a la economía por parte de los dos retiros previos al 10% están en el orden de los 18.000 millones de dólares en total. Entonces, hay en este momento, en el día de ayer, justamente el presidente manifestó y los ministros manifestaron que el gobierno va a recurrir nuevamente al Tribunal Constitucional para impedir que se autorice un tercer retiro del fondo de pensiones. Esto es lo que ya anoche generó protestas a nivel nacional. Hubo cacerolazos por la noche. En este momento se sabe que tanto en senadores hay los votos suficientes para aprobar el retiro del 10%. En la Cámara de Diputados hubo más de 120 votos por parte de diputados. Estamos hablando del orden de los 150 diputados, 120 votos fueron a favor del retiro del 10%. Es decir, que esta es una situación que se ha considerado transversal. Aquí tanto parlamentarios del sector de gobierno como también de la oposición han votado a favor de esta propuesta. ¿Qué es lo que en este momento en Chile se está analizando? ¿Cuál es el costo político que puede tener para el presidente y para el gobierno esta negativa de no permitir o no apoyar un tercer retiro del 10% de los fondos de pensiones de los afiliados? El gobierno ha intentado o ha promovido un bono para ayudar a la clase media. Sin embargo, los registros que se van haciendo, que se hacen a través de la página web del Servicio de Impuestos Internos, un alto porcentaje de la gente queda rechazado automáticamente. ¿Por qué? Porque te pone a ti un rango de meses, pero si en esos meses tu empresa cerró y no tuviste cotización, por haber estado esos 2 o 3 meses que no tuviste trabajo, automáticamente te deja fuera el sistema. Entonces, ahí hay otro problema. ¿Por qué? Porque se está en cierta medida discriminando a gente que por 10.000 pesos de diferencia, te dice el rango es de 400.000, pero si tú ganaste 410.000, no tienes derecho a recibir ningún aporte.
Entonces, ese tipo de situaciones son las que en este momento están generando una gran controversia y que es un problema bastante serio porque lo han advertido tanto el presidente de Renovación Nacional, partido al que pertenece el presidente Piñera, ha manifestado que el gobierno por así decirlo, está jugando con fuego en este momento porque esto puede desencadenar un serio problema. Entonces, desde todos los sectores se le ha pedido al presidente modificar, rectificar, pero la oposición, algunos la califican que es una tosudez, como dijo un senador, por parte de las autoridades, al generar en este momento una olla a presión que puede terminar con un nuevo estallido social si el Tribunal Constitucional llegase a rechazar esta propuesta que ya va a ir mañana, se va a votar en la Cámara del Senado. Hoy se están votando las indicaciones en particular, mañana es el proyecto en general. José, yo quiero preguntarte con respecto, si uno está cerca del presidente, como te suelo decir, y uno es asesor y le habla al oído al presidente, pero primero tiene que analizar el mapa político de estabilidad del presidente con respecto a las fuerzas, ya sea fuerzas de oposición o fuerzas de apoyo. Hoy, con relación a las diferentes fuerzas, porque es interna, no hay fuerzas externas acá, si uno hace un análisis de apoyos y oposición de las diferentes fuerzas, ¿cómo ves hoy y a futuro, entendiendo que el tribunal puede fallar a favor o en contra? ¿Cómo se puede desencadenar los acontecimientos? Porque muchas veces un evento hace que, como el cisne negro, como esa teoría del cisne negro, un evento que se produzca, produce otros eventos que a veces son impredecibles. Ahí está justamente, Aldo, el problema, dado que estamos en este momento en un periodo previo a elecciones. Tenemos elecciones en Chile el día 15-16 de mayo. Elecciones de gobernadores, elecciones de alcaldes, concejales, que ponen en cierta medida en riesgo a un sector del mismo gobierno porque es obvio que una medida muy antipopular, porque esto afecta absolutamente a todo el mundo, es decir, que aquí no afecta solamente, no afecta a nadie políticamente, sino que es transversal, afecta al país en general. ¿Ya? Hay una situación crítica de crisis que todos lo sabemos a nivel mundial, pero una medida de este tipo obviamente que va a traer consecuencias no solamente sociales, sino también consecuencias políticas que van a afectar al gobierno. ¿Ya? Lo han dicho exministros, lo han dicho legisladores, que el presidente debería ver bien las consecuencias políticas que esto puede generar, tanto para el gobierno como también para lo que a futuro se está jugando. Tenemos elecciones presidenciales a finales de este año en Chile, ¿ya? Y por lo tanto está también la elección de la Asamblea Constituyente y se está abriendo en este momento un mar de puertas que no se preveían hasta hace 72 horas. Así es que desde ese punto de vista se ve complicado. ¿Ya?
Ahora, el equipo asesor, como se dice, en el segundo piso de la moneda, que es el que está más cercano al presidente, no podríamos decir si es que es el equipo que ha fallado en la consejería, en el asesoramiento, o si es una decisión muy personal del presidente, pero lo que llama la atención, y vamos a utilizar una expresión muy coloquial, amoros y cristianos, es que esta decisión afecta absolutamente a todo el país. ¿Ya? Entonces, por una parte uno diría, hay como una falta de empatía con una situación que está afectando a la mayoría de la población, porque tenemos sectores muy complicados. Ya en la ciudad de Santiago hay zonas muy complicadas, comunas como el caso de Puente Alto, que tiene más de 1 millón de habitantes, es una de las comunas que prácticamente pasó 6 meses de encierro absoluto, y ahora nuevamente que han vuelto a cuarentena, la situación es compleja, es muy compleja. Bueno, porque yo observo, o sea, mi breve análisis con la información que dispongo y también con un poco la experiencia de otros procesos donde existen problemas y controversias, con esta medida de enviar al Tribunal Constitucional, se gana más enemigos, porque aquellos que son estructuralmente oposición se vuelven más opositores y aprovechan el momento. Los que están entre oposición y apoyo se convierten hacia el lado de la oposición, y aquellos que lo defendían tienen menos argumentos para defender al gobierno y al presidente. Es así. Ahora, en ese proceso de tiempo, habría que ver, en primer lugar, los objetivos del gobierno, que parecen ser dados en el sentido de defender la Constitución, pero otros dicen de que no tienen empatía, el gobierno no tiene empatía, y por lo tanto la medida es empobrecedora y no tiene en cuenta las necesidades de la gente. En ese sentido habría que ver el tiempo en el cual debe solucionarse esto, que puede ser una semana, 15 días o un mes. Pero de hecho esto ya está repercutiendo en las reacciones de los actores principales desde el punto de vista político, oposición versus oficialismo. Los otros actores, por ejemplo, he visto en una comunicación de hoy que el sector portuario está ya en huelga para defender los intereses de la ciudadanía, por ejemplo, ¿no? Y seguramente se van a ir sumando otros sectores y puede suceder en algún momento dado que se pare el país. Exacto, exactamente. Por esa razón que creo que las próximas 72 horas, que son las horas en que se va a producir mañana, por ejemplo, la votación en general del proyecto, ya se sabe que lo han manifestado los senadores, que el proyecto va a ser aprobado por ellos para ser devuelto a la Cámara de Diputados, que ya obtuvo prácticamente 4/5. Entonces, la situación, digamos, es compleja desde ese punto de vista, porque tanto muchos diputados que son, o parlamentarios en ambas cámaras, que son del sector gobierno, están apoyando el proyecto. Entonces, eso ya genera un llamado de atención que no ha sido considerado por parte de la presidencia. Es complejo por los costos que podría en un momento determinado tener.
Ahora, se argumenta que afectaría a quienes se van a jubilar porque la jubilación podría perder unos 10.000 o 20.000 pesos mensual, pero ante esta situación, que es una situación de catástrofe, como está en Chile, se considera que hay una situación de catástrofe nacional, debería mirarse por, como uno dice, ¿cuál es el bienestar mayor? Y en este momento el bienestar mayor estaría en buscar fórmulas que permitan que la población, al menos por los próximos 3 meses, pueda tener un respiro o un respaldo. Porque gran parte de estos dineros, ¿en qué lo usa la gente? En pagar las deudas. Deudas de luz, deudas de agua, deudas que quienes son comerciantes que han ido generando para poder mantener su actividad comercial de alguna manera que es muy reducida, pero un alto porcentaje de estos recursos se utiliza para el pago de deuda, ¿ya? Y porque, por ejemplo, la compañía de electricidad le dice, perfecto, no vamos a efectuar los cortes de luz, pero se te va trasladando y en un momento determinado llegas a un punto en que tu deuda es extremadamente alta. ¿Qué es lo que se hace? Sencillamente con estos recursos, pagar deudas. Bueno, entonces, un poco realizando el análisis, aparentemente la traba es el presidente de la República. Ahora bien, una persona humana cambia a veces por esa sensibilidad que tiene, cambia porque el corazón le dice, emocional, o cambia por la razón. Ahora bien, Chile tiene en su escudo un lema, que es o por la razón o por la fuerza, es así, ¿no? El lema de la República de Chile. Sí, señor. José, siendo chileno y habiendo vivido tanto tiempo en Chile, ¿qué le recomendarías al presidente de la República, Piñera? En este momento la situación amerita un análisis muy profundo y poner sobre la balanza cuáles son los costos sociales y políticos que puede tener esta decisión. Entre esa suma y resta, viendo la situación general de la población, obviamente que yo recomendaría autorizar este retiro del 10% y a la vez desarrollar un programa, un plan con una renta de emergencia que sea transversal, es decir, que pueda alcanzar a la mayor parte de la población que está afectada o que está siendo afectada por la pandemia, por la falta de trabajo, porque las empresas, mientras no haya un control total de la pandemia, las empresas pueden funcionar una semana y volver atrás otros 15 días, lo cual genera la inestabilidad. Con una renta de emergencia general, entras a ayudar en la solución. Chile tiene las espaldas suficientes para obtener recursos, para obtener préstamos, para poder financiar programas así. Porque lo que se ha hecho hasta el momento de seleccionar, pero una muy mala selección, como te explicaba, porque hay gente que por 10.000 pesos queda sin ningún derecho y tiene la deuda exactamente igual que los demás, pero por esos 10.000 pesos o porque hubo una diferencia de 15 días entre que dejó de trabajar y la fecha que te piden dentro del formulario que debes completar, tampoco tienes derecho. Entonces, esas cosas burocráticas son las que generan que el problema se masifique. Y hay un apoyo, creo, transversal para poder generar una renta de emergencia
que pueda ser de 4 meses, 5 meses, de acuerdo a las consideraciones que desde el sector salud se estima que podría la pandemia estar controlada. Si hay una renta de emergencia para los próximos 5 meses, te aseguro que si por familia tú asignas 500,000 pesos por los próximos 5 meses, estabilizas una situación nacional con una renta de emergencia en un periodo de transición y de catástrofe como el que se está teniendo. Pero sin embargo, ni el uno ni el otro están siendo escuchados. Bueno, creo que especialmente para los que viven de Chile puede ser interesante lo que está pasando en el país que tiene más costas y es más largo de América del Sur, y también a aquellos que siguen a ciudadanos del Mercosur, e interés de las personas que tienen por América del Sur y América Latina, especialmente en todo lo que suceda con la pandemia. Así que gracias José, y bueno, nos vamos a ver mañana, ¿no? Es así. Así es, profesor. Mañana nos volvemos a reencontrar en un nuevo análisis que estaremos haciendo sobre alguna situación en alguno de nuestros países, en un nuevo Mercosur al día. Excelente día, profesor. Que esté muy bien.